Imaginen un texto antiguo que habla de guerras entre reyes, rescates épicos y un misterioso sacerdote rey. Eso es Génesis 14, un relato que parece sacado de una leyenda, pero que ha cautivado a historiadores, arqueólogos y escritores durante siglos. ¿Qué lo hace tan especial? No es solo su acción, sino las preguntas que plantea. ¿Hubo realmente una coalición de reyes mesopotámicos que invadieron Canaán? ¿Quién era Melquisedec, ese personaje que bendice a Abraham y desaparece sin rastro? Hoy viajaremos por las respuestas que han dado académicos de distintas épocas, desde el siglo XIX hasta hoy, para entender cómo este capítulo refleja las memorias, invenciones y sueños de un pueblo. Para comprender Génesis 14, imaginemos también el mundo antiguo del Levante Mediterráneo, actual Israel, Palestina, Siria y Jordania. Entre el segundo milenio antes de Cristo y el primer milenio antes de Cristo, esta región fue un hervidero de imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, ciudades-estado cananeas como Hazor o Megido y tribus nómadas. Los patriarcas bíblicos como Abraham se mueven en este escenario. El capítulo narra una guerra entre Arbaat Melajim, 4 reyes de Mesopotamia, y Hamishat Malkei Ha-Kikar, 5 reyes de la llanura, incluyendo Sodoma y Gomorra. Abraham rescata a su sobrino Lot, saqueado en la batalla, y es bendecido por Melquisedec, rey de Salem, quien le ofrece lehem, veyayin, pan y vino. Este relato, con sus nombres extraños y detalles geográficos, no es una crónica periodística. Es, como diría el historiador Mario Liberani, un tapiz tejido con hilos de memoria, mito y propaganda. Acompáñennos en este recorrido por las interpretaciones que han dado forma a nuestra comprensión de este enigmático capítulo. A finales del 1800, estudiosos como Julius Wellhausen se propusieron analizar la Biblia como un libro más, sin asumir que fuera literalmente cierto. Con lupa en mano, dividieron el texto en fuentes, trozos escritos en distintas épocas. Para Wellhausen, Génesis 14 era como un collage. Esas listas de reyes, nombres como Kedorlaomer o Tidal, y detalles militares le recordaban a documentos oficiales antiguos. Pero él creía que el capítulo fue escrito siglos después de los hechos, durante el exilio judío en Babilonia, siglo VI a.C., para darle prestigio a las tradiciones sacerdotales. Pero no todos estaban de acuerdo. Hermann Gunkel, otro alemán, dijo: «Esto no es historia, es una saga, como las que contaban alrededor del fuego». Para él, Abraham rescatando a Lot era un héroe tribal, similar a Gilgamesh en Mesopotamia. Melquisedec, con su pan y vino, le parecía un eco de ritos cananeos olvidados. Gunkel no buscaba hechos, sino los sueños de un pueblo que quería recordar a sus ancestros como guerreros nobles. En los años 40, William F. Albright, un arqueólogo estadounidense, salió al campo con una pala y una misión: probar que la Biblia tenía base histórica. En Génesis 14, vio pistas. Nombres como Kedorlaomer le sonaban a elamita, un idioma de Irán antiguo, y Tidal le recordaba a reyes hititas. Albright creyó que el relato guardaba memorias del segundo milenio antes de Cristo, cuando imperios como Babilonia y Egipto dominaban la región. Pero otros, como Albrecht Alt, advirtieron: cuidado, los nombres pueden ser coincidencias. Alt se fijó en algo más sutil. Melquisedec llama a Dios el Elión, Altísimo, un título usado por los cananeos para su deidad principal, él. Esto para él mostraba que los primeros israelitas no eran tan distintos de sus vecinos. Adoptaban dioses locales antes de enfocarse en Yahvé. En los 70, la moda cambió. Académicos como John Van Seters y Thomas L. Thompson dijeron: no hay prueba de que Abraham, Melquisedec o estos reyes existieran. Para ellos, Génesis 14 era como una novela histórica escrita después del exilio. En el siglo V a.C., cuando los judíos necesitaban inventarse un pasado glorioso. ¿Las rutas de los reyes mesopotámicos? Podrían estar copiadas de mapas asirios del siglo VIII a.C. Melquisedec, un truco literario para decir: Jerusalén siempre fue sagrada, en tiempos en que competía con Samaria. Niels Peter Lemche, un danés, fue más lejos. Esto ni siquiera es judío antiguo, suena a época griega. Comparó a Abraham con los macabeos, guerreros que resistieron a imperios siglos después. Para él, el texto era propaganda, un llamado a la resistencia cultural. Hoy, con herramientas como la arqueología digital y el estudio genético de textos, las respuestas son más matizadas. Kenneth Kitchen, un historiador británico, insiste:
Los nombres de los reyes sí encajan en el segundo milenio antes de Cristo. Por ejemplo, Tidal podría ser Tudalilla, un nombre hitita, y Kedorlaomer Kutirlagamar, un título elamita. Pero Eric Klein, otro arqueólogo, pide calma. Sin registros externos que confirmen la batalla, no podemos probar nada. Mientras tanto, excavaciones en Jordania, lideradas por Stephen Collins, han desenterrado una ciudad llamada Tol el-Hammam, destruida por una explosión cósmica, un meteorito, hacia el 1650 a.C. ¿Es esta Sodoma? Collins cree que sí, pero otros, como Carol Meyers, recuerdan: la Biblia no es un mapa. Vincular ruinas con relatos es riesgoso. En lo literario, Robert Alter, traductor de la Biblia, señala palabras raras en Génesis 14 como Hanihaf, sus allegados, que solo aparecen una vez en toda la Biblia. Para él, esto sugiere que el texto recoge fragmentos muy antiguos, como un rompecabezas incompleto. Conrad Schmidt, un suizo, propone que el capítulo fusiona dos historias, una de Abraham Guerrero y otra de Melquisedec, añadida siglos después para conectar a los patriarcas con Jerusalén. Melquisedec, el enigma que une todas las épocas. Este sacerdote rey, que ofrece pan y vino y bendice a Abraham, es la pieza clave. Mark S. Smith, V.O. El Elión era un dios cananeo. Los israelitas tomaron sus títulos para decir: nuestro Dios es el mismo, pero más poderoso. John Levenson, W.O. Melquisedec no está para enseñar religión, sino para darle autoridad a Abraham. Es como si un rey vecino dijera: este hombre tiene el favor divino. Pero ¿por qué Abraham le da el 10% del botín? Paula McNutt, W.O. Para Paula McNutt, antropóloga, esto refleja costumbres tribales. Un líder muestra generosidad para ganar prestigio, no por obligación. ¿Y qué dicen los textos antiguos? Comparar versiones ayuda. Emanuel Tov, experto en manuscritos, observa que la Biblia griega, del siglo III a.C., añade detalles geográficos ausentes en el hebreo. ¿Errores de traducción? No, son pistas de cómo comunidades distintas interpretaban el relato. Por ejemplo, algunos copistas griegos ubicaban la batalla cerca de Damasco, quizás para vincularla con sus propias tradiciones. Génesis 14 ha sido un enigma que ha evolucionado con el tiempo, desde las especulaciones de los primeros eruditos hasta las herramientas modernas que nos permiten mirar más de cerca sus raíces. Con el avance de la tecnología y los nuevos enfoques en la investigación bíblica, los académicos contemporáneos han podido profundizar aún más en el análisis de este capítulo. Utilizando métodos como la arqueología digital y el estudio lingüístico detallado, han surgido nuevas perspectivas sobre su contexto histórico y cultural, complementando y expandiendo las interpretaciones previas. Veamos cómo los expertos de hoy desentrañan este tapiz de memoria y significado. Contexto histórico: ¿cuándo se escribió realmente? Iralo Finkelstein, Arqueología versus Anacronismos. Finkelstein, en la Biblia desenterrada, señala un problema clave: la ciudad de Dan. Mencionada en Génesis 14:14, no existía como asentamiento importante antes del siglo VIII a.C. En el segundo milenio antes de Cristo era una villa pequeña. ¿Cómo pudo Abraham perseguir a los reyes hasta Dan en una época anterior? Para él, esto prueba que el texto se escribió siglos después, cuando Dan ya era una ciudad fronteriza del reino de Israel en los siglos 8 y 7 a.C. Además, las rutas de los reyes mesopotámicos coinciden con campañas asirias del siglo 8 a.C., no con el segundo milenio. Por ejemplo, el rey Mario Motriz podría inspirarse en Tudalilla, nombre de varios reyes hititas, pero los hititas ya no existían como imperio después del 1200 a.C. Finkelstein concluye: Génesis 14 refleja el mundo de sus autores, no el de Abraham. Romer, en su libro La invención de Dios, de 2015, se fija en Melquisedec. Su título, sacerdote de El Elión o Cohen le El Elión, usa el nombre El, el Dios supremo cananeo, no Yahvé. Esto sugiere que los autores israelitas adoptaron tradiciones locales para afirmar que su Dios era Ek, mismo Él, pero con otro nombre. Romer cree que el pasaje de Melquisedec fue añadido después del exilio en Babilonia, siglo VI-V a.C.,
cuando los sacerdotes de Jerusalén querían legitimar su autoridad frente a los samaritanos que adoraban en el monte Gerizim. Al hacer que Abram reciba una bendición en Shalem, identificada como Jerusalén, y pague maaser o diezmo, el texto dice: Jerusalén siempre fue el centro sagrado. San Martín, experto en lenguas semíticas, analiza los nombres de los reyes Kedorlaomer. Combina Kutir, que significa sirviente en elamita, y Lagamar, que es un dios elamita. Esto sugiere que los autores conocían términos mesopotámicos, pero no necesariamente la historia real. Mareomotriz o Tidyal es una posible adaptación hebrea de Tudalilla, un nombre hitita. También destaca palabras únicas como Hanikav, que significa sus allegados en Génesis 14:14. Este término es un hapax legomenon, lo que quiere decir que solo aparece una vez en la Biblia. Podría ser un préstamo del arameo o cananeo, indicando que el texto recoge tradiciones antiguas mezcladas con vocabulario posterior. Serrano compara el gesto de Melquisedec de ofrecer lehem beyayin, pan y vino, con tratados hititas y ugaríticos, donde compartir comida sellaba alianzas. Por ejemplo, en textos de Ugarit, del siglo XIII a.C., el dios El preside banquetes para unir a dioses y reyes. Así, el encuentro entre Abraham y Melquisedec no sería histórico, sino un símbolo literario de pactos entre tribus nómadas y ciudades. Además, sugiere que Abraham, como líder de 318 guerreros, evoca a los Abiru, grupos marginados mencionados en cartas de Amarna del siglo XIV a.C. Estos Abiru no eran un pueblo, sino gente sin tierra que a veces servían como mercenarios. Para Serrano, los autores bíblicos transformaron esta figura ambigua en un héroe fundacional. En la historia de Israel, del año 2005, Liberani argumenta que las guerras de Génesis 14 imitan el estilo de crónicas reales mesopotámicas, como la crónica Beitner, que lista reyes y campañas. Pero los nombres de los reyes, como Amrafel y Arioc, son inventados o deformados. Por ejemplo, Amrafel podría ser una mezcla de Hammurabi, el rey babilonio, y RPL, una raíz hebrea sin sentido. Para Liberani, el capítulo es propaganda antigua, una manera de presentar a Abraham como héroe que derrota a imperios extranjeros, reflejando el deseo de Judá en el siglo 7 o 6 a.C. de resistir a Asiria y Babilonia. Génesis 14 es como un río que atraviesa el tiempo. Para los eruditos del siglo XIX, era un rompecabezas histórico. Para los del siglo XX, un mito político. Hoy vemos ambas cosas. Un texto que quizás guarda migajas de hechos reales, como alianzas rotas e invasiones, pero sobre todo, que muestra cómo las sociedades construyen su identidad. No es un registro histórico, sino un collage de memorias, préstamos culturales y necesidades políticas. Cada capa del texto habla de su tiempo. Tradiciones orales sobre conflictos entre nómadas y ciudades durante el Bronce Tardío, es decir, el segundo milenio antes de Cristo, anacronismos como Dan y rutas asirias en el Hierro II, que es el siglo 8 o 7 antes de Cristo, y añadidos sobre Melquisedec para exaltar Jerusalén en la época persa, que es el siglo 5 antes de Cristo. Los nombres de los reyes pueden ser ficticios, las batallas exageradas y Melquisedec, un personaje prestado. Los nombres El Elyon, Malkitzedek y Hanikav son ventanas a un mundo donde cananeos, israelitas y otros pueblos compartían dioses, palabras y rituales. La batalla del Valle de Sidim, con sus reyes fantasmales, nos recuerda que la historia la escriben los que sobreviven, pero también los que imaginan. Génesis 14 no trata de lo que pasó, sino de cómo quisieron recordarlo. En un mundo donde imperios caían y culturas se mezclaban, este capítulo fue un espejo donde Judá vio su pasado. No como fueron, sino como necesitaban ser. Como dijo Frank Moore Cross, un maestro de Harvard, la Biblia no es un libro de historia, es un puente entre mundos. Y en ese puente, Génesis 14 sigue invitándonos a caminar.